Jesús, cuando resucitó, pasaba de una dimensión a otra, de un estado de cosas a otro. Y el mundo espiritual se encuentra en otro estado de cosas. La vida material, nosotros vivimos aquí en lo que palpamos y vemos, pero la vida del espíritu, que por cierto es algo que se sobrepone siempre a la vida material, está en otro estado de cosas. Y ese mundo espiritual, esa dimensión espiritual, en realidad es la que determina el mundo material. ¿Sabía usted eso? Nosotros creemos que nosotros determinamos las cosas en la vida. Y la verdad es que no. Los poderes espirituales, Dios, sus ángeles, y tenemos que decirlo también, los demonios, son los que determinan en mucho la vida humana, las conductas. Y pensando en eso, cuando nosotros adoramos a Dios en el culto, aquí, en este hermoso momento en que levantamos las manos y expresamos con nuestro ser, con nuestro cuerpo y nuestra mente lo que sentimos para Dios y por Dios, comienza una interacción espiritual con lo terrenal. ¿Se acuerdan de ese canto que dice, en tu presencia el cielo y la tierra son uno? ¿Sí se acuerdan de esa porción de un canto hermoso que a veces entonamos? En tu presencia el cielo y la tierra uno son, dice el canto. Bueno, de eso estamos hablando. Cuando la presencia de Dios baja y nos toma, ¿no? E interactuamos y entonces bebemos de su fuente. Por eso es tan sanador adorar a Dios. Qué momento, ¿verdad? Qué momento, qué glorioso es adorarle. Bendito sea el Señor. Vamos a considerar la palabra. Hoy hay como que menos. ¿Se fueron a ver ganar a la América? ¿O dónde están? Bueno, quiero que me acompañe, amado hermano, a un pasaje de la Escritura que está en el Salmo 90, por favor, el Salmo 90. Para unos este salmo es un salmo insignia. Para unos este salmo, yo conozco muchas personas que este salmo es su salmo favorito. Y yo quisiera que lo leyéramos hasta el versículo 12, en el cual nos vamos a afincar en esta hora, en esta mañana. En el versículo 12, pero vamos a leer el salmo en sus inicios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vamos a leerlo despacio y meditado, ¿le parece? Nos has sido refugio de generación en generación. ¿Es cierto eso? Sí. Piensa en sus hijos, piensa en sus padres. Amén. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Está hablando de la eternidad de Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño.
como la hierba que crece en la mañana. Hay una obra de Calderón de la Barca que se llama La vida es sueño. ¿Usted la leyó, la vio? Habla de lo efímero que es la vida y de eso está hablando este salmo. Es como un sueño la vida. ¿Cuántos entienden esta metáfora que es como un sueño la vida? Medite. Estamos leyendo la palabra, ¿no? Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. Y a la tarde es cortada y se seca. ¿Se entiende eso? Está hablando de la vida humana. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Dios ve todo lo que hacemos, bueno y malo. Y aquí dice el salmista, todo lo malo que hacemos y nuestras equivocaciones están delante de tus ojos. Tú ves todo. Y dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Los jóvenes no lo creen. Qué bueno. Qué bueno. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiero hablar de eso esta mañana. Quiero hablar de esto. Quiero hablar del deseo de adquirir sabiduría en nuestras vidas. De eso es el tema esta mañana. A través de todos los textos bíblicos nosotros nos paseamos, por decirlo de alguna manera, por la Biblia y nos damos cuenta de que cada pasaje, cada texto arroja una buena dosis de sabiduría. Yo no sé si usted lo ha notado, pero desde el inicio, desde los primeros capítulos del Génesis, estamos adquiriendo sabiduría. Y déjeme antes de continuar, para distinguir de una vez, que no estoy hablando de inteligencia humana. Todos somos inteligentes. Levanten la mano, ¿quién es inteligente? 2 que 3 no. No, todos somos inteligentes. Todos. Y también hay sabiduría humana, de origen humano. Pero hoy no vamos a hablar tanto de la sabiduría humana, del acúmulo de experiencias humanas. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios y de la inteligencia de Dios, que son cosas diferentes. Y a mí me gustaría mucho que en esta reflexión los jóvenes puedan distinguir estas dos cosas, que hay inteligencia y sabiduría de los hombres, pero hay inteligencia y sabiduría de Dios, divina, y que son no opuestas, pero que la sabiduría de Dios es infinitamente superior
a la sabiduría humana. No negamos la inteligencia nuestra como seres humanos, pues seríamos bárbaros si la negáramos, ¿verdad? No negamos también que hay cosas del hombre que descubre, que hace, que aporta, que da, que incorpora. Sí, pero la sabiduría de Dios es muy superior en muchas formas. Y aquí en este salmo, que está, yo lo leí y me imaginaba al salmista meditando. Yo no creo que lo escribió de corrido. Yo no creo que este salmo fue escrito de corrido. Yo creo que Moisés, que fue quien escribió este salmo, se sentó un rato por allá en el desierto, en alguna sombrita que encontró, o en algún atardecer donde ya estaba un poco cansado del arduo trabajo de su liderazgo, ¿verdad? Y se fue por ahí, y yo creo que él comenzó a escribir en función de la experiencia que él había tenido con Dios a lo largo de la vida. Porque Moisés tenía más de 80 años aquí. Moisés tenía más de 80 años, no preciso cuántos tenía en ese momento que estuvo escribiendo, pero a lo mejor andaba por los 90 o más, no lo sé. Pero era un hombre de vasta experiencia de la vida. Y entonces él toma su pluma, o no sé de qué manera lo hizo, ¿verdad? Pero él comienza a escribir estas letras. Y en este salmo que acabamos nosotros de leer, nos damos cuenta que estas reflexiones que van hiladas una a la otra son de gran valía cuando considera las generaciones, cuando considera el que nosotros somos depositarios de una herencia, la que sea, acerca de nuestros padres y abuelos y bisabuelos. Nosotros somos depositarios de su lengua, de su cultura, de sus pensamientos. Somos como somos en mucho porque ellos depositaron sobre nosotros todo ese bagaje de experiencias, de conocimiento, etcétera, etcétera, y lo pusieron sobre nuestras cabezas cuando nacimos sin que nosotros lo pidiéramos, y entonces nosotros ya traíamos un paquete, y así fue que nos levantamos sobre los dos pies y caminamos en esta tierra, instrumentados de costumbres, de ideas, de un lenguaje, de una forma de pensar y de ver la vida. Habla de eso. Ahí cuando dice, eres Dios y refugio de generación en generación, estoy seguro que él piensa acerca de cómo en su propia vida ha sido el lugar donde él llega y se llena de temor, y ahí es consolado, llega lleno de temor y ahí es consolado y fortalecido. Es la experiencia propia hablando. Y cómo él y sus padres y sus abuelos fueron protegidos por Dios. Por eso él dice, fuiste refugio de nosotros. Es una vivencia lo que está narrando ahí, es su propia vivencia. ¿Sí se da cuenta conmigo? Sí lo descubre, que narra sus propias vivencias, y sigue diciendo ahí, formaste la tierra, habla del poder de Dios, formaste el mundo, los montes, y eres poderoso, eres el Dios creador, y así se sigue, y habla de su poder, dice como torrentes de aguas, Señor, el tiempo, ni siquiera el mismo tiempo comparado contigo es poderoso, tú eres superior al tiempo. Lo nota ahí el lenguaje, eres superior al tiempo. El tiempo no te gobierna. El tiempo que a ti y a mí nos hace estragos, ¿verdad? Que
que de repente acaba con nosotros. Dios no tiene esa preocupación, Dios está sobre el tiempo. El tiempo cronos no le afecta a Dios como a nosotros. De eso está reflexionando y dice, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. ¿Se había puesto a pensar eso? 1000 años. Es como ayer que veníamos en la carretera. Hace 1000 años veníamos en la carretera. Ahí está el texto. Eso es lo que tiene en la mente Moisés. Y mire que es importante porque Moisés había tenido experiencias divinas, no una ni dos, muchas. Es decir, su palabra y su opinión son de peso y de gran peso porque era un hombre experimentado en la presencia de Dios. Y cuando tú tienes a un hombre o una mujer experimentados en la presencia de Dios, inevitablemente sabrás que son sabios, que son entendidos, y hay que escuchar a esos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ha conocido personas de esas que oran y se meten con Dios y están en su presencia y salen y parece que hasta resplandecen, ¿no es cierto? Y cuando uno habla con ellas, ¡qué bendición! ¡Qué poder! Así Moisés, que estuvo en la presencia de Dios muchas veces, cuando rugía el Sinaí, cuando el fuego estaba en la cima del Sinaí y la voz de Dios tronaba y Moisés estaba en su presencia. No dice la Escritura que bajaba y que su rostro resplandecía de tal manera que les llenaba de temor a todos cuando resplandecía y le decían, cúbrete el rostro porque nos da miedo tu resplandor. Y dice que tuvo que cubrir su rostro. Y entonces este hombre es el que está haciendo estas consideraciones bajo esa unción. Bajo esa unción es la reflexión de Moisés, describiendo la grandeza de Dios. ¿Sí? Y está exaltando su naturaleza y sus atributos. Como la hierba crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es el tiempo para ti, así es la vida, así es la naturaleza de nosotros los que somos finitos, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Qué expresión tan tremenda. A veces nos olvidamos de que Dios nos ve. ¿Nos ve o no nos ve? Sí, nos ve. Dice, todo lo que hacemos lo pusiste delante de tus ojos. Nuestros yerros, nuestros errores están ahí, delante de tus ojos. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Vea el contraste. Dios no está limitado por el tiempo cronos. A nosotros nos apura todo, andamos deprisa todo el tiempo. Nunca tenemos llenaderas, diría, con esto del tiempo. Siempre es, no, es que sabes que no puedo. Ahorita no. ¿Para cuándo quieres la cita? No, déjame ver la agenda. Tenemos tiempo. ¿Podemos comer mañana? No, pues déjame ver. A mí avísame con un mes de anticipación. A ver, déjame ver.
déjame anotarte en mi fila de compromisos, tenemos 1000 cosas, nos gobierna el tiempo, nos apura el tiempo, y con razón, porque el tiempo nuestro no es mucho, ¿o sí? ¿Se acuerda cuando eran niños? Los de arriba de 40, ¿se acuerdan cuando eran niños? ¿Ha pasado demasiado tiempo de cuando eran niños a hoy? ¿Qué le parece? ¿Le parece que ha pasado? A lo mejor, contándolo, pues parece como que sí. Pero en la mente y en el corazón, ¿ha pasado mucho cuando usted era niño a cuando ya tenemos 60? Piénselo. Nosotros sí estamos limitados por tiempo, Dios no. Dios no. Vea el contraste. El tiempo está debajo de ti. Y aquí el mismo Moisés sigue diciendo, nuestros días declinan y acabamos nuestros años como un pensamiento, así. Yo me acuerdo cuando era adolescente y veía a mis maestros, Héctor y Mari. Antier veníamos platicando, ¿verdad, José Luis? Cuando Mari y Héctor eran maestros en Emanuel, tenían a sus hijos chiquitos, y yo los veía y yo decía, wow. Por eso los respeto tanto. Ellos fueron los que nos enseñaron como generación a nosotros y siguen ahí. La vida pasa rápido, bien. Los días de nuestra edad son 70, dice. A ver, ¿cuántos tienen 70 aquí? Justamente ellos. ¿Quién más? Hermana Mari, Elenita. Bueno, dice que los días de nuestra vida son 70. Para ese tiempo 70 ya eran muchos. Para nosotros sí son muchos, pero no son todos. Porque tenemos recursos que Dios ha puesto para tener una longevidad mayor. Y dice que en aquel tiempo a los 80 ya lo sumo, los 80, ¿no? Bueno, pues ahí va reflexionando, dice. Y si en los más robustos 80 años, con toda su fortaleza, está hablando de los años de nuestra vida, ¿sí? Dice, es molestia y trabajo. ¿Será cierto? Sí, creo que sí es cierto, ¿no? Y dice, porque pronto pasan, ¿y qué? Y nos pelamos. No, perdón. Pronto pasa y volamos. ¿No se ha dado cuenta de cuántas cosas nos preocupamos? ¿Cuántas cosas tiene ahí en su mente que le están preocupando? Nos mortificamos tanto y no nos damos cuenta de que todo eso por lo que nos mortificamos, alguien muy ligero me dijo, mira, si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene, ¿por qué te preocupas? Y lo traigo aquí para decirle que valdría la pena que disfrutáramos más la vida. Esta mañana me comí una gordita de chicharrón con nopales y salsa roja. Los nutriólogos dirían veneno puro, pero mi estómago dice que es glorioso. No se haga. A usted también le gustan las gorditas de chicharrón. Sí. Y la disfruté. ¿Sí vieron que la disfruté? Ustedes estaban conmigo ahí desayunando. Yo la disfruté. He decidido, no sé si por la edad que tengo o por qué será hermana Elba, pero yo he decidido en estos últimos tiempos que quiero disfrutar la vida. Que quiero disfrutar los placeres lícitos. ¿Sabe que hay placeres lícitos y placeres ilícitos? He decidido disfrutar lo más que pueda los placeres lícitos de la vida, lo que me permite la vida y que no hace daño disfrutar.
Uno de ellos, el primero, es mi esposa. Su compañía, su bien que me hace y otras cosas que no les puedo decir, pero he decidido disfrutar ese bien de Dios en mi vida. Mi salud, mientras la tenga, y espero que sea muchos años, la quiero disfrutar. No soy Moisés, hermanos, ni por tantito, pero él reflexionó. Él se sentó, yo lo imagino, y se puso a pensar esto que escribió. La grandeza de su Dios. Y se puso a reflexionar acerca de la vida que Dios le dio, de lo que él puede ver, de cómo lo ve a él, de cómo se siente él, porque esas expresiones pues no son del vecino, eran de él mismo diciendo, se me fueron 90 años, 100 años, se me fueron atrás y se me pasaron así. Esa es la razón por la que escribe de esa manera. ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad que es bonito leer la Biblia? Y ir pasito a pasito y viendo cuántas cosas nos dice la palabra de Dios. Ahora mire, dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando leí esto así la primera vez no lo entendí muy bien, pero cuando me profundicé un poco, hermanos, descubrí que lo que Moisés está diciendo aquí después de considerar, de tener esas meditaciones, la vida pasada, lo logrado, lo no logrado, los fracasos, los éxitos, las lágrimas, el dolor, las heridas, las ayudas, los egoísmos, los pecados y todo lo que la vida suya tuvo detrás de él, ¿sí? Él concluye de una manera hermosa y le dice al Señor, es una oración, ¿sí se da cuenta de eso? Le dice al Señor, le dice, Señor, porque Él está orando desde el inicio de todo esto que hemos leído, dice, enséñame a valorar los días que yo he vivido sobre esta tierra. Algunos comentaristas, 2 comentaristas hacen esta énfasis. Enséñame a darle valor a los días que me has permitido vivir sobre este mundo, los años que yo tenga. ¿Usted le ha dado alguna vez gracias a Dios por los años que ha vivido en una conciencia como esta? ¿O nada más le celebran su pastel y le sacan las chispas? ¿No? Qué importante es que cada uno de nosotros como personas y sobre todo como cristianos, hermanos, traigamos a la mente y a la consideración de nuestro corazón la vida que hemos dejado atrás, las experiencias vividas, buenas y malas, ¿por qué no decirlo así? Y nosotros que somos el resultado de todas esas experiencias y de la toma de decisiones que hicimos en el pasado, ¿verdad que sí somos el resultado de las decisiones que tomamos, para bien o para mal? Cuando meditamos en ello y nos sentamos y decimos, Señor, mi vida ha sido hasta aquí, ha sido así y así. Y creo que valoro de mi vida estas cosas.
Y de estas pues no las aprecio tanto, pero también les doy su valor porque aún de los fracasos, de los errores y de los pecados que haya cometido en la vida, de esos aprendí. ¿Alguna vez han meditado sobre eso, muchachos? Ustedes están jovencitos, pero vale la pena hacer un freno, ¿verdad? Un alto y meditar sobre la vida y entonces agradecer a Dios, agradecerle a Dios. Decirle, Señor, yo te agradezco. Todo cristiano debe hacer esto. Poder meditar acerca de su vida y agradecer a Dios lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando uno hace esto se evita la amargura. ¿Sabía usted? Se evita la amargura. Las psicoterapias que hacen los psicoterapeutas le enseñan a la gente y le dicen, pues tu vida fue tu vida, ya acéptalo, se acabó, y ya, síguele adelante, valórate, ¿no? No es tan sencillo ni así, no es exactamente lo que estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que si usted ha caminado con Dios a lo largo de un tiempo, puede apreciar que Dios ha estado con usted, sí o sí. Cuente los años que usted tiene en su vida, aun si no conocía a Dios, y usted concluirá que aún sin conocerle, Dios estuvo con usted. La consideración, la petición de enséñanos, es ayúdame a saber cómo valorar los años que he vivido sobre esta tierra, porque dice, enséñame. Yo no sé hacerlo, ni lo había pensado, ni me importaba, ni consideraba que era importante hacer un alto y hacer un recuento de la vida, es decir, ayúdame a cómo hacerlo, cómo hacer un corte de caja en mi vida, pues. ¿Qué tal, hermano, que el Señor le llamara hoy a usted o a mí? Piense por un momento. ¿Qué tal, Silvia, que hoy te dijera el Señor, Silvia, vengo en trineo por ti y no soy Santa Claus? ¿Qué le contestarías? Silvia, yo estoy seguro que lo que dice es cierto, aquí la tengo. Que dice, Señor, vámonos, yo sé que sí es cierto, sin ningún fingimiento, lo sé. Que si el Señor viniera y te tomara de la mano, Silvia, y te dijera, Silvita, sí, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo tomarías? Edith, si hicieras un corte de caja hoy, en lo pasado de tu vida, si yo lo hiciera, ¿tengo números negros o tengo números rojos? Si tú eres de Cristo, tienes números negros, no hay duda. Haya sido como haya sido tu vida, tienes números negros, porque Cristo es tu aval delante de Dios. ¿Sí me expliqué? Esto que dije es poderoso. Yo que usted me hubiera parado arriba de la silla y 2 sombrerazos. ¿Por qué? Porque nuestra vida fue desastrosa antes de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Neta. ¿Sí? Unos dijeron, sí, amén, amén. Sí. Pero en Cristo Jesús no tenemos deuda. Diga, no tenemos deuda.
vamos comprendiendo. Señor, hoy, si tú vinieras hoy y consciente de mi vida, de lo que he sido y de lo que no he sido, si tú vinieras hoy por mí, Señor, yo cierro mis ojos o los abro, me quedo de pie, o como dice ese canto, no sabía ni qué hacer, me quedo de pie o me quedo mudo, o canto o grito o convulsiono. Si tú vienes, no lo sé, pero si tú vienes, Señor, nos vamos. Nos vamos. Enséñame, oh Dios, a contar mis días. Enséñame no a decir, pues tengo 58. No. Enséñame a darle el valor y el peso que cada día de mi vida, que cada año de mi vida que me has permitido vivir, tenga ante mí el valor. Sí. Y enséñame también, porque hay una petición, ¿no? Aquí. Enséñame también aquí, dice, que al final de hacer ese corte de caja, de reconsiderar lo que he vivido a lo largo de estas décadas de vida que me has permitido, yo pueda traer a mi corazón sabiduría. No la sabiduría del hombre, la sabiduría que viene de Dios. Son diferentes. La sabiduría que viene de Dios es una bendición que nos hará muy felices si está y muy infelices si no está. ¿Está de acuerdo conmigo? No tiene que estar de acuerdo, pero si está de acuerdo, bueno, vamos bien. Cuando la sabiduría de Dios reposa sobre nosotros, seremos muy felices. No exentos de problemas y dificultades, no estoy diciendo eso. Pero ni los problemas, ni las dificultades, ni los horrores, ni los terrores de la vida podrán sobreponerse sobre mí. Escuchen esto. Lo adverso de la vida, la escasez en la vida, el abandono en la vida, el insulto, no podrán ponerse sobre mí, no me gobernarán, no me definirán. Si tengo sabiduría de Dios en mi vida. Quiero hacer una pregunta que solo usted se conteste a sí mismo. ¿Es usted una persona sabia? No lo sé, pastor. No sé si soy sabio o no. Yo le digo un poquito, le ayudo. Las decisiones que usted toma y la manera en que lleva la vida personal, familiar, laboral, conyugal, paternal. Esas decisiones le construyen a usted, construyen su entorno. ¿Por qué es tan importante la sabiduría en una persona? El libro de los Proverbios, una cuarta parte del libro de los Proverbios, si usted lo lee, prepondera en el consejo a los jóvenes, pone en alto grado sobre la mente del joven y le dice: sabiduría, hijo, por sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. ¿Por qué será? Sé sabio para que tomes decisiones correctas, para que conduzcas tu vida de manera constructiva, para que hables lo correcto, para que te comportes como es digno.
para que ayudes a otras personas a sacar la vida de una manera más sana, para que soluciones los conflictos de la vida, los familiares. ¿Verdad que hay conflictos que parecen nudos que no pueden desatarse nunca? ¿Sí o no? ¿Sabe qué hace la sabiduría? Desata esos conflictos como si fuera un regalo de Navidad. Una persona sabia es un gran recurso para muchos. Una persona sabia no vive vacilante. Una persona sabia, en función de esa sabiduría que viene de Dios, determina, coloca las cosas en el orden correcto que deben estar. Construye los rieles de un tren y sobre ellos conduce la vida. Cada vez que se le acerca a una persona, a esa mujer sabia, sale bendecida y enriquecida. Yo tengo buenos consejeros. Me he buscado amigos mayores que yo. Yo les llamo mis mentores. Me he buscado hombres y aún mujeres mayores que yo, mayores en edad, pero sobre todo mayores en experiencia de Dios. No es un anciano ahí que vivió la vida como pudo y tiene conocimiento. No, es gente que fue experimentada en las cosas de Dios, que ha vivido cerca de Dios, aún en el quebranto ha sido formada. Esa gente es valiosísima para la vida de cualquier cristiano. Y cuando tú te acercas a ellos y le dices, hermana, fíjese que estoy pasando por esta circunstancia, y te sometes, te sujetas en ese momento a su manto de autoridad espiritual, de consejo. ¿Sí me estoy dando a entender? Te sometes. No vas a platicarle a ver que te diga lo que quieres oír. No, tú vas por una necesidad particular, de cosas importantes de la vida, ¿verdad? Y te sometes y escuchas con los ojos cerrados y con mucha atención, escuchas el consejo del anciano sabio. Y tú dices, ¿cómo no lo había visto así? ¿Qué hago? Y el anciano te dice, si yo fuera tú, ¿has considerado así? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que has pensado? Me estoy divorciando, tengo mi matrimonio roto. ¿Y qué estás pensando? Quiero matar al... Iba a decir lo que dice Paquita, la del barrio, pero sí. Quiero matar. Y no has considerado que tú puedes ser el responsable del problema. Por un momento. El generador de conflictos. Para que los chavos me entiendan, el tóxico. ¿No has considerado que tú eres el tóxico? Y que tú eres el que está trayendo y destruyendo tu matrimonio y tu familia. ¿No has considerado por un momento eso? No, ¿cómo crees? No. Si soy cristiano desde hace 40 años, 50, es más, nací de cuna cristiana. Y soy de 3 generaciones de cristiano. Y vuelve la voz sabia y te dice, ¿no has considerado que puedes ser tú la causa de esta tragedia? Consejo sabio, ¿no?
Es tan importante la sabiduría. ¿Quién da esa forma de sabiduría? Dios. Hay un don espiritual que Dios pone en ciertas personas para que hablen palabras sabias. Palabras sabias. Quiero decirle algo, en la consejería nuestra como pastores, si yo algo oro en la vida, es por sabiduría. A mí no me importa el don de milagros, no se me tome a mal lo que digo, no es que minimice el don de milagros, que alguien ore por una persona y esa persona sane, esa es la operación del Espíritu, en milagros o en sanidades. Si Dios me da eso, bueno, pues lo recibo y lo ejerzo. Pero lo que más le pido yo a Dios es que cada vez que uno de ustedes se me acerca para un consejo, para una opinión, es que yo pueda darle una respuesta a través del don del Espíritu Santo, que se llama palabra de sabiduría, porque eso le hará bien a usted. Le hará bien. Dani, un buen consejo de Dios, no lo que yo pienso te puede hasta destruir quizás, porque para dar consejos todos somos re buenos, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una consejería de Dios, de una consejería con los recursos del cielo, donde estás desesperado, no tienes qué hacer, te quieres dar un tiro. Y entonces viene el Espíritu Santo y toma al consejero. El consejero se mueve en el don de la sabiduría, de discernimiento, de ciencia, conocer cosas que Dios te permite ver de la persona para ayudarla. Y entonces junto con eso viene el otro don, se conjugan y dice, mira, esto es lo que yo veo y esto es lo que te sugiero que podrías hacer, y ¡tum!, te da un guamazo de gloria. Y entonces cuando tú te das cuenta, Dios te ministró a través del don de la sabiduría, y entonces te levantas y dices, pero ¿cómo no lo había visto? Y regresas a casa y le dices a tu esposa, flaquita, como le digas, perdóname. Me di cuenta a través de una palabra de sabiduría que llegó a mi vida que soy un idiota y que soy un soberbio. Y eso ¿cómo se llama? ¿Al nudo? Desbarata el nudo. Desata el nudo. Dos frases. Una sonó bien fuerte, pero es la verdad. Dos frases cortitas desataron un nudo que nos llevaba al infierno. Sabiduría. Con razón el salmista. Mire, hermano, vamos a Proverbios. Véngase conmigo a Proverbios. Moisés, pues, sus peticiones no eran cualquier cosa, ¿no? Ahí en el capítulo 4, ahí empieza. No, en el 2 empieza, pero quiero leer aquí el 4. Sí, en el 2 y ahorita nos pasamos al 4, porque quiero ver algo que tiene el 2. Mire, Moisés no pedía cualquier cosa, No pedía cualquier cosa. Esta petición, enséñame a contar mis días, de manera que traiga a mi corazón sabiduría.
Enséñame a reflexionar de mis errores, a ponderar mi vida, a analizarla, a discernirla con justeza, sin egoísmo y sin soberbia. Enséñame a ver lo que he hecho bien y mal, de tal manera que el resultado de ese análisis me haga más sabio. Me haga más sabio, eso es lo que le está diciendo. ¿Y por qué pide eso? Porque Moisés sabe. Moisés sabe lo que el hombre debiera pedirle a Dios en lugar de pedirle tantas banalidades. No es cierto que pedimos tantas banalidades, cosas que necesitamos. Y Moisés sabe lo que es necesario para el hombre. Sabe la clave del éxito en Dios. No del éxito humano, sino del éxito en Dios. Son cosas muy diferentes. Si yo cuento aquí a ustedes, puedo decir, mira, estoy lleno de exitosos. Porque unos hacen esto, porque otros trabajan en aquello, porque otros han logrado esto, porque otros tienen títulos, porque otros tienen empresas. Estamos llenos de exitosos aquí. Pero no está hablando de esos. Hablamos del éxito en Dios, y el éxito en Dios es otra cosa diferente, muy distinta. Por eso Moisés pide esto. La sabiduría es la clave del éxito. Hijo mío, capítulo 2. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, las de Dios, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Jóvenes, este consejo se lo da un padre con sabiduría a su hijo que ama. Debo decirles algo que dice la Biblia y que no suena bonito, pero dice que la necedad va ligada al corazón del joven. Lo dice en Proverbios. La necedad va ligada al corazón del joven. Todos fuimos jóvenes y de veras que sí es cierto. Fuimos muy necios en algunas cosas. Pero al mismo tiempo aquí está diciendo, tú no seas de esos necios. Te dice, busca la sabiduría de Dios. En sus mandamientos, en sus palabras, está atento. Inclina el corazón a estas cosas. Clama a la inteligencia de Dios, dile, Señor, yo quiero inteligencia tuya, inteligencia y sabiduría que vienen del cielo, directamente de ti, para ser un joven distinto al resto de los que me rodean. Tener palabras que nadie habla, tener ideas que nadie tiene, ver la vida como nadie la ve. Proponer como nadie propone, construir como nadie construye, vivir como no vive nadie de mis congéneres, de los que están conmigo. Eso es sabiduría. Conducir mis pasos con el temor de Dios, como dice aquí. Conducir mis pasos, puedo hacer 1000 cosas. Cualquier cosa puedo yo realizar, buena o mala. Pero si soy un joven o un hombre gobernado por la sabiduría de Dios, conduciré mis pies, conduciré en la dirección de mi vida, será en la dirección correcta, porque Dios está conmigo y porque temo a Dios. Muy importante. Varones, les vuelvo a preguntar, ¿eres un varón sabio? ¿Decides con sabiduría de Dios o con tu inteligencia personal? ¿Cómo decides, varón?
para hacer cualquier cosa de tu vida. El varón con sabiduría de Dios piensa muy bien lo que va a decir. Lo que va a decir antes de decirlo. El varón de Dios, escuche, y la mujer de Dios también, no son de mecha corta. No son de mecha corta. ¿Se entiende eso? Una persona sabia no es de mecha corta. No se arrebata porque se enojó, o porque le dijeron, o porque le pisaron un pie, o porque hablaron mal, o porque le interpretaron mal, o porque le robaron el coche, o por lo que usted quiera y mande. No se arrebata. No maldice. Tiene sabiduría de Dios. En Proverbios le invito a ojearlo y a leer todo lo que habla acerca de sabiduría. Dice, el sabio refrena la boca. ¿Qué es lo más difícil de refrenar? Al coche pues le metemos el freno y se para, pero la boca. El sabio y la sabia piensan antes de hablar. El sabio habla palabras constructivas de bien. Habla bien de los demás cuando abre la boca. Nunca habla mal de los demás. No se confabula con otros para hacer quedar mal a alguien, porque le cae mal simplemente. Los mexicanos sabemos mucho de eso. La sabiduría conduce. La sabiduría gobierna, la sabiduría establece, la sabiduría te llena de bien, la sabiduría te da una personalidad magnética ante los que te rodean, porque la gente que reconoce en ti que hay sabiduría, te buscará. Te busca, te llaman, amiga, amigo, ¿qué hago? Qué bien es cuando uno está tan entrampado en la vida, tener un buen consejero. Recuerdo mucho un caso de una mujer que antes de conocer a Dios, su hija se embarazó con el novio, del novio. Jovencita, su hija se embarazó. Y ella, pues, queriendo ocultar el asunto, le pidió consejo a una amiga, y la amiga le dijo, llévala con este doctor, hace abortos. Y así, ¿qué consejo? De esos consejos hay muchos, ¿no? Llévatela con él. Y aquella mujer pues confiaba en la palabra de esta persona y la llevó. Hicieron un aborto y le perforaron el útero. Para no hacerlo largo, le tuvieron que quitar a la joven el útero, lo perdió. Y ella, pues evidentemente que no puede ser mamá, pero eso ha traído estragos psicológicos y psiquiátricos en la vida de ella, espantosos por un consejo sin sabiduría. ¿Sí me estoy explicando? Qué práctico es el uso de la sabiduría. Si se hubiera encontrado a una persona con sabiduría, hoy esa mujer pudiera tener hijos, quizá una familia, y esa madre no estuviera muriéndose de remordimientos hasta que se muere. ¿Me estoy dando a entender? ¿Será importante la sabiduría? Bien.
Voy a concluir esta reflexión. Dice, Jehová da la sabiduría. En el versículo 6. Si usted me está diciendo, híjole pastor, ya le agarré la onda, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí está la respuesta. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando nosotros les llamamos a la iglesia y le rogamos, literalmente los pastores, nosotros, hermano, ven a la iglesia, entra varones, nos sentimos como limosneros, ¿no? Y no pasa nada. Ándale, entra varones, por favor. Sí. Entra la oración, ¿no? Lo seguiremos haciendo y no nos humilla, porque nosotros sabemos que si ese varón un día se decide, o esa mujer un día le da la gana entrar, oirá la palabra de Dios. ¿Y qué tal que en esa reunión, a la que no quería entrar, un día lo captura Dios? Un día le abre el tatema, ¿no? Le abre el entendimiento. Y esa forma de pensar de toda su vida, donde decía, no, así son las cosas, y yo digo que así, que le ha causado tanto mal, un día es quebrada esa forma de pensar. Y de repente dice, ¡wow! Yo pensaba, pues sí tú pensabas, 50 años pensando, 50. Pero no era así. Y el que te habla es el Espíritu. Vea lo que dice este texto. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, su palabra es la que da el conocimiento y da la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Entonces entenderéis justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Póngase de pie, por favor. Es sabio no responder a la agresión. Es sabio no responder a la ofensa. Es sabio perdonar. Es sabio perdonar. Porque si perdono, libero mi alma de una atadura con esa persona que me hizo. No viviré atado a su miseria. Cuando estamos ahí amarrados, estamos viviendo la vida de él o de ella. Entonces es sabio que yo me desate. Y si le va bien o mal es asunto de Dios. Ni siquiera le voy a desear mal, porque desearle mal es volverme a atar. Yo te perdono.
ya no podemos caminar juntos, pero no tienes ya un problema conmigo, yo quiero estar sano. Es sabio no hacer crítica de la inmadurez de las personas que tú ves que lo son y que cometen errores graves. Es muy sabio quedarte callado y decir, en la mejor oportunidad, quizá podré ayudarle en algo para que no siga haciendo el ridículo. Porque se desprestigia sola, se daña a sí misma y su propia reputación. Eso es sabio. Ya habrá momento. No tengo que ir ahorita corriendo porque me hierve la sangre y quiero decirle cómo veo que se está portando. Sí me doy a entender, ¿verdad? ¿Verdad que cuando vemos algo que está mal, cómo nos hierve la sangre y luego queremos ir a arreglarlo o que alguien lo arregle? Y eso nos lleva a decirle eso a alguien más para que dice, oye, ¿ya viste esto? Y eso se llama chisme. Es sabio también poder decir, yo no lo sé todo. No lo sé todo. Y con frecuencia estoy equivocado. Eso es sabio. Porque eso abre la posibilidad de que yo siga aprendiendo y verdaderamente hacerme una persona más entendida en Dios. Es sabio pedirle perdón a tus hijos. Es sabio pedirles perdón. Pero no les pidas perdón si no vas a cambiar. Porque es vergonzoso que vengas y le pidas perdón y sigas siendo la misma rata. Te van a decir, ¿para qué me pediste perdón? ¿Cómo para qué? Es sabio venir a la iglesia, porque en la iglesia encontraré la palabra de Dios que nos da sabiduría. Por eso te invitamos. Por eso a los que son sabios les da la impresión de que el domingo es el día del Señor y que tú no faltas a la iglesia porque se atravesó la suegra. En la mañana me decía Elvita, ¿puedo? Me decía Elvita, pastor, mi hijo, que yo me consta que los ama con todo su corazón y da la vida por ellos, me dijo, mamá, espérame porque voy para allá, porque vamos a ir no sé a dónde. Y le dijo, mi hijito chulo, me hubieras avisado porque hoy es el día del Señor y yo tengo que estar en la iglesia de tal a tal hora. Después de esa hora, lo que quieras. Porque es sabio, porque lo que te llevarás hoy seguirá construyendo tu vida. Y cuando tú construyes tu vida, serás una mejor mamá. Hasta bien le hace al que se quedó con las ganas. Porque cuando tú regreses serás una mejor mamá. Ay, no puedo ir a la iglesia porque mi hijo quiere que esté con él. Sí, está bien, pues. Pero ¿qué tal que ese día Dios tenía un regalo especial para ti? Y te lo perdiste y ese regalo hubiera sido maravilloso para ayudar a tu hijo y a tu hija en su matrimonio, con los conflictos que tiene con su esposa o con sus hijos. Es sabio recapacitar sobre cómo hemos vivido hasta hoy y preguntarnos a nosotros mismos, ¿yo le he dado la importancia a Dios que Él tiene en mi vida? ¿Le he dado la importancia a Dios que tiene o vivo en mi centro? Vivo en mi rollo, vivo en mis problemas, en mis dolores, en mis lamentos, en mí. Le voy a decir algo que le va a ayudar para el resto de su vida.
Si usted vive centrado en usted, va a vivir una vida muy miserable. Pero si usted vive centrado en Dios, tendrá una vida muy apacible y muy bendecida. Cuando uno se despoja de uno mismo, de sus terrores y de sus horrores, se da uno cuenta cómo Dios toma el lugar y nos sana de una manera hermosa. Es sabio pedirle perdón a Dios. Y le voy a invitar a hacer una oración para pedirle perdón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, este pequeño remanente de tu pueblo, nos acercamos a ti para pedirte perdón, porque muy probablemente, Señor, no hemos sido sabios. Hemos caminado en la vida pretendiendo tener la razón siempre, que el mundo gire al ritmo que nosotros marcamos y no tú. Que las cosas en casa funcionen como yo digo, porque yo mando y no tú. Nos ha faltado humildad para pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, quien lleva décadas esperando que un día yo abra el corazón y le diga verdaderamente, esposa, me duele haberte ofendido tanto. Perdóname. Esposo, perdóname. Señor, enséñanos a evaluar nuestras vidas. Enséñanos a evaluar nuestras vidas. Los días que hemos vivido sobre esta tierra, ¿cómo hemos sido? Nos unimos a la petición de Moisés, tu siervo. Enséñame a ver cómo he sido realmente, si he sido injusta, si he sido injusto. Si lo que me ha pasado ha sido culpa mía, si mi sufrimiento es por mis propias necedades, si la condición de casa, si la condición del matrimonio, si la relación con mis hijas, con mis hijos, con mis empleados, Señor, está de tal manera, enséñame a ver si realmente yo soy el problema. Enséñame a evaluarme. Enséñame a ser justo conmigo mismo y que en lugar de defenderme pueda yo reconocer. Si en lugar de justificarme pueda yo verdaderamente exponer mi corazón y decir, Señor, no tengo justificación, realmente mi vida está así delante de ti. Enséñame esas cosas con la ayuda de tu Espíritu Santo. Para que después de esto, Señor, yo pueda corregir y adquiera sabiduría, como dice aquí este texto de tu hijo Moisés, de tu siervo Moisés. Que traiga al corazón sabiduría. Que traiga a mi corazón sabiduría. Que me convierta en un hombre más humilde, en una mujer más humilde, más sencilla, más generoso. Que deje la mezquindad, que deje la arrogancia, que deje el rencor, que deje la desconfianza, que deje de autojustificarme, que deje la manipulación a través de los sentimientos y de las palabras de las demás personas, Señor, que deje de manipularlos. Hazme una persona más correcta ante tus ojos. Y podré entonces decir que tengo sabiduría, porque mis acciones y mis palabras lo gritan ante mí y ante los demás. Ayúdame a obedecer tu palabra. Sabio es obedecer tus mandamientos, Señor. Ayúdame. Te lo ruego todo esto
En el nombre precioso de Jesús.